publicamos contenido para ayudar a la industria digital, que sea los marketers, que sea los retailers, que sea la gente que está trabajando en lo digital, que sea en publicidad, de comercio electrónico, de redes sociales. Y la gran meta es cómo podemos ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones en un mundo transformado por lo digital. Y entonces lo hacemos agregando, filtrando, organizando y analizando datos y perspectivas esenciales de más de 3.000 fuentes nuestras con las que trabajamos a nivel mundial. Entonces, para brindar información para que todos puedan actuar con rapidez en este mundo de cambios interminables. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy, tengo mucho que cubrir, poco tiempo, así que no se preocupen los que quieren una copia de la presentación, les pondré mi información de contacto al final, así que no se preocupe tanto de tomar fotos de cada lámina. Pero bueno, vamos a cubrir primero viendo el panorama político y económico a nivel mundial, porque claro, la confianza, los hechos políticos y económicos influyen a la confianza del consumidor y en las ventas de e-commerce y en cuántas personas están comprando a nivel global y en cada región. De ahí vamos a hablar de las ventas minoristas o de retail, las ventas minoristas de e-commerce, la parte de móvil y de ahí meternos un poco de los compradores digitales en sí. A nivel mundial, el optimismo sobre las perspectivas de empleo, las finanzas personales y las intenciones de gastar han disminuido en comparación con el cuarto trimestre de 2017. Pero hay una gran variación en cada país y a nivel regional también. Por ejemplo, vemos en Europa que se mantiene estable el nivel de confianza del consumidor a unos 87% de confianza. Y el promedio, de un buen porcentaje de confianza del consumidor está un 100. Entonces, ya casi, pero vemos algunos países en Europa que ha aumentado de confianza y otros que han disminuido, entonces por eso queda así. En Norteamérica, aunque el tema del Tratado de Libre Comercio ha tenido había mucho ruido en la prensa de qué pasará, cómo estarán las cosas. Igual, con la economía, con las mejoras de economía en Estados Unidos, vemos una mejora de confianza. Y también, más que nada en Latinoamérica, vemos que cayó la confianza un punto a nivel regional, pero en casi la mitad de los países había una caída, una caída. Entonces ahí vemos dónde la política influye, lo que pasa en cuanto a la confianza de nuestros consumidores, a los que queremos alcanzar. Por ejemplo, vemos con el tema del Fondo Monetario Internacional en Argentina que hubo una caída desde 88 a unos 77, entonces una caída de 8 puntos. Vemos por el tema de las elecciones presidenciales en Brasil y toda la incertidumbre que ya cayó también. Pero, por otra parte, algunos países han mejorado. Vemos, por ejemplo, con la nueva elección de López Obrador en México, que la gente se siente más confianza a gastar. Vemos mejoras en Costa Rica, en Colombia, que también tuvieron elecciones presidenciales. Entonces, unos cambios positivos. Entonces, ¿cómo esto se traduce a las ventas minoristas en total, para la industria en sí? Asia-Pacífico, como se pueden ver, este año las ventas globales van a alcanzar unos 24.2 billones de dólares, unos trillones con el Spanglish, pero billones de dólares. Y de a nivel regional, Asia-Pacífico es una región fuerte en cuanto a todo el tema de retail, entonces ocupa un 40% de todas las ventas globales. Por ahí Norteamérica casi un cuarto, Europa con un 22% y Latinoamérica con un 8.2%. Al final en el Oriente Medio y África un 5%. Pero enfocándonos un poquito de Latinoamérica, aunque la corrupción, la delincuencia y el aumento de los precios al consumidor ha frenado la economía regional, las ventas minoristas no se ven afectadas.
Vemos que este año, como acabo de mencionar, que alcanzarán casi unos 2 billones de dólares y al final del pronóstico proyectamos que crecerán casi un 18% a unos 2.3 de 35 billones de dólares al final del pronóstico en 2022. Brasil será el mercado más grande de la región, representando casi un tercio de las ventas regionales de este año, y esto le sigue México con casi un 20% del mercado de Latinoamérica. Entonces, esos dos países en sí ocupan casi más de la mitad del mercado minorista latinoamericano. Y es interesante notar porque, claro, la gente dice, bueno, Latinoamérica es una región en desarrollo, pero si vemos como de rango de todos los países a nivel global, Brasil, México y Argentina forman parte de los 15 mercados más grandes y principales a nivel mundial. Entonces, son países que tienen mucho que ver y no podemos dejarlo al lado. Pero bueno, entonces por eso estamos acá para hablar de comercio electrónico hoy. Entonces, ¿qué pasa con las ventas minoristas de e-commerce? Y bueno, algunos de ustedes ya trabajan en el área, conocen las ventas y las cifras. Entonces, antes de gritarme, oye, estos números no tienen sentido. Entonces, según nuestra definición en eMarketer, excluimos las siguientes categorías de nuestros pronósticos, porque los pronosticamos aparte. Por ejemplo, servicios de comida, lugares para beber, es decir, cuando pides comida en línea, entonces no contamos eso. Ventas de viaje, entradas de eventos, pago de facturas, transferencia de dinero y tal, y juegos de azar. Entonces, eso dejamos aparte. Entonces, con eso en mente, las ventas de e-commerce este año a nivel global llegarán a unos 2.9 billones de dólares y están más impulsadas las ventas por un número creciente de compradores primerizos en mercados de maduración digital, tanto como un aumento de las compras hechas en línea. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ciertos mercados donde vemos una mejor penetración de Internet, mejor penetración con el tema de móvil, entonces esta gente está accediendo al Internet y aprovechándose de formar parte de la economía digital. Y entonces están aprovechando de todas las ventajas que nosotros disfrutamos de comprar en línea, estar conectado con gente, charlar y participar en esa economía. Entonces, como vemos a nivel regional, Asia-Pacífico también es el líder, o sea, que ocupa casi el 62%. Y eso es en gran parte por China, más que nada porque, claro, o sea, es un país muy fuerte y que está impulsando mucho el crecimiento regional en Asia-Pacífico. Si vemos Norteamérica, este año ocupa un casi 20%, un poco casi hacia unos 600 mil millones de dólares, y eso le sigue Europa y Latinoamérica. Pero si saltamos hacia el final del pronóstico, entonces, dentro de 5 años, esperamos un crecimiento rápido de e-commerce de casi hacia un 104%, comparado con un 22% para la industria minorista en general. Entonces, va a crecer muy, muy fuerte en estos años con la adopción digital. Y también, como vemos, Asia-Pacífico, más que nada en ciertos países que están desarrollándose en la región allá, que va a ir de un 62%, como vemos acá, hasta un 70%. Entonces, 7 de cada 10 ventas a nivel mundial provendrán de Asia-Pacífico. De ahí también Norteamérica, que incluye Canadá y Estados Unidos, ocuparán un 16.5% de las ventas. Europa, un poquito más de 10% de las ventas. Y Latinoamérica, bueno, vemos que es muy chiquito aún, casi un porcentaje y 0.4 de todas las ventas. Pero eso no quiere decir que no está creciendo. Hoy en día hay una tendencia que los consumidores aún prefieren ir a comprar, o sea, hacer sus compras en la tienda física en vez de hacerlas en línea. Pero el e-commerce todavía está en las primeras etapas de la adopción del consumidor. Y entonces aquí es una tabla, o sea, con muchos números, entonces voy señalando un poquito de lo más importante que hay que saber de esta tabla.
El e-commerce de este año representará casi un 2.7% de todas las ventas minoristas en Latinoamérica este año. Y de ahí donde proyectamos que esta cifra aumentará al 3.5% en 2022. Entonces, concuerdo un poco que Chile, como acaba de decir Yerka hace unos momentos, entonces Chile un poquito más avanzado que otros países a nivel regional, pero ahí vemos, o sea, semejanzas con estas cifras. Nosotros proyectamos, por ejemplo, o sea, a nivel regional y los 3 grandes países de la región, Argentina, Brasil y México. Por el momento ponemos todo lo demás en otro, pero ahí vamos. De esta también proyectamos que las ventas de e-commerce crecerán un 54%, casi un 55%, de unos 53.2 mil millones de dólares hacia unos 82.3 mil millones de dólares. Entonces, un crecimiento fuerte. Como la industria minorista en sí, general, Brasil, en este caso de comercio electrónico, será el mercado más grande también de e-commerce en Latinoamérica, ocupando casi la mitad de las ventas regionales. Y acá vemos el crecimiento en dólares, en mil millones de dólares. Si vamos, por ejemplo, a Argentina, y en parte por la inflación que está sucediendo en el país, tanto como la adopción fuerte. Entonces, no todo tiene que ver con la inflación en sí. Pero sí, entonces hay una adopción muy fuerte en Argentina. Entonces, el comercio electrónico crece más del doble de la tasa regional de comercio electrónico, un casi 38%. Pero bueno, entonces, ¿qué está impulsando todo este crecimiento de las ventas minoristas de e-commerce? Entonces, el móvil juega una parte muy, muy importante, y eso vemos cuando calculamos a nivel global que este año llegarán a nivel global unos 1.77 billones de dólares y va creciendo muy fuerte, casi 2.5 veces más desde el 2018 hasta 2022, viendo una tasa de crecimiento de 2 dígitos año tras año. Entonces, esto es en el móvil. Como vemos en regiones que están en desarrollo, por ejemplo, Asia-Pacífico, Latinoamérica, el móvil juega un papel muy, muy importante. Y sí, entonces sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y en Asia, más que nada, la mayoría, casi más de 3/4 de todas las ventas provienen del móvil. Norteamérica, un 12%, Latinoamérica, un 9 y pico por ciento, y tal. Uy, perdón. Pero bueno, aunque Latinoamérica, estas cifras son bajas, y hay una explicación por la cual. Entonces, cuando me metí a investigar un poco de por qué sucede así, qué pasa con Latinoamérica que está tan atrasada en el tema móvil. Entonces, hemos dado cuenta con unos datos que nos han dado nuestros amigos en Big Data Core, en colaboración con PayPal. Ellos han descubierto que hace 2 años, los sitios web de los retailers no estaban habilitados para el comercio móvil. Entonces, eso es un gran problema. Si tu sitio web no está habilitado para que la gente pueda acceder a través de sus móviles y hacer las compras, claro, entonces vamos a ver cifras muy bajas. Pero dentro de 2 años nada más vemos unos cambios impresionantes. México de un 16% a 62% de todos los sitios web que están ahora habilitados por el móvil. Argentina, impresionante, casi 6.5% de los sitios en marzo de 2016, y ahora casi 3/4 de todos los sitios web ahora están habilitados. Entonces, vemos la importancia que la industria de e-commerce, los comerciantes están tomando en serio el tema del móvil y están haciendo los cambios necesarios para habilitar sus sitios web y atraer a clientes para que tengan una buena experiencia de compra. Y también, aunque el comercio móvil es menor en Latinoamérica comparado con las demás regiones, los móviles desempeñarán un papel muy, muy importante durante el camino a la compra, especialmente cuando los usuarios visitan los sitios web de estos retailers. Por ejemplo, unos datos también de nuestros amigos de Comscore, vemos que en cuanto al tráfico a los sitios web de los retailers, más de la mitad del tráfico de los usuarios en México y Brasil viene de una experiencia móvil, exclusivamente en móvil.
Argentina tiene una experiencia más multiplataforma, sin embargo, casi un 30% de todas las visitas a los sitios web están en móvil también. Entonces, los usuarios ahí están buscando, están navegando, están visitando a todos sus sitios web por el móvil. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y como resultado de esto, este año, por primera vez, pronosticamos que los dispositivos móviles representarán más de un cuarto de todas las ventas minoristas de e-commerce en América Latina. Y entonces aquí pueden ver que ya, sigue creciendo en la participación de móvil. Y si vamos a nivel global para entender exactamente cómo es el panorama móvil, en el rojo, eso es el porcentaje de móvil como ventas de comercio electrónico. Entonces, vemos en regiones en Asia, por ejemplo, 75% móvil a final de este año, en 2022 llegará a casi 81%. Norteamérica va a ir de unos 38%, creciendo a más de 55% en 2022. Europa también va a experimentar un crecimiento de móvil. Latinoamérica, más de un cuarto. Ahora, al final del pronóstico, hacia un tercio, todo en móvil. Y bueno, pero a nivel global, a nivel global, más de 60% de las ventas en móvil este año hacia casi 3/4 al final del pronóstico. Entonces, vemos, es muy, muy importante el móvil, no lo podemos dejar atrás. Pero bueno, cambiando de rumbo un poco para entender quiénes son estas personas. Entendemos un poquito el panorama de las ventas, pero quiénes son estas personas que están comprando en línea. Entonces, a nivel global, casi un cuarto de toda la población mundial. Entonces, 1 de cada 4 personas alrededor del mundo hará una compra en línea este año, en comparación con 3 de cada 10 en Latinoamérica. Entonces, esperamos este año casi 1.89 mil millones de compradores digitales a nivel global, creciendo hacia unos 2.4 mil millones al final del pronóstico. Y si vemos como porcentaje de la población, Norteamérica, bueno, ya que lleva unos años más el tema de e-commerce en esos países, en Canadá y Estados Unidos, entonces, claro, tienen un mayor porcentaje de compradores digitales sobre la población total. Casi, entonces, 7 de cada 10 personas en Norteamérica harán una compra, casi 4 de cada 10 en Europa, un tercio de toda la población en Asia-Pacífico y 3 de cada 10 en Latinoamérica. Entonces, vamos viendo un crecimiento, pero, por ejemplo, en el Oriente Medio y África también habrá oportunidades y como todas las demás regiones en desarrollo, va creciendo poco a poco a su propia manera, pero eventualmente ya veremos un aumento ahí también. Y claro, existe, por supuesto, a nivel, entonces vamos a hablar más de Latinoamérica y qué sucede acá en cuanto a los compradores digitales. Entonces, existe, por supuesto, alguna variación en la adopción de e-commerce en cada país. Este año estimamos que Argentina tendrá la mayor proporción de consumidores que habrán realizado una compra en línea este año, seguida por Brasil y México. Y como nuevamente vemos, al nivel de población, casi 40% de toda la población argentina hará una compra en línea. Entonces, eso indica también, como he mencionado antes, el crecimiento tan fuerte que estamos viendo en Argentina. Así que, como digo, no solamente es inflación, es como la gente realmente se está metiendo a comprar en línea. Y eso también implica otra cosa, porque claro, cuando hay inflación y problemas económicos, ¿qué pasa? Entonces la gente quiere acceder a las plataformas de e-commerce para encontrar ofertas, para encontrar algo que está en oferta, que no se puede comprar en la tienda. Y también, si el precio cambia de un día al otro, entonces digo, bueno, me lo compro ahora, me meto a Mercado Libre, me lo compro ahora porque mañana no se sabe a cuánto estará el precio. Y bueno, entonces Brasil, viendo los demás países, Brasil más de 30% de la población y México, que va en desarrollo poco a poco con casi el 18% de la población, pero igual
México va viendo un crecimiento fuerte de comercio electrónico en estos años que vienen. Y si vemos a todos los demás países, por ejemplo, Chile, Colombia, y bueno, la región entera, casi un poquito más de un tercio de la población en Latinoamérica hará una compra en línea este año. Pero bueno, entendiendo un poquito más, ¿quién es el perfil? O como dijo Fiona antes, entonces vemos, cuando pensamos en digital, bueno, igual, yo al principio digo, bueno, o sea, claro, los millennials, los de 21 a 35 años por ahí, están comprando en línea. Y en Latinoamérica, claro, es el caso, pero o sea, los milenios, digamos, representan un tercio de todos los consumidores, compradores digitales en Latinoamérica. Sin embargo, el más de 45% de estos compradores, de hecho, tienen entre 36 a 55 años. Entonces, no es solamente los milenios que están metidos ahí. Entonces, son personas mayores, bueno, no tan mayores, pero mayores, que están buscando y comprando. Entonces, no todo tiene que ver con el perfil joven. Y bueno, tengamos en cuenta algunas consideraciones geográficas de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil y en Argentina, en Brasil, vemos que la mayoría de la actividad de e-commerce está en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, si vemos las ventas, o sea, el porcentaje de ventas que provienen de Argentina, casi la mitad provienen de Buenos Aires. Y bueno, y si cambiamos, bueno, hablando de actividad de compradores en sí, casi 63% de todos los compradores en Brasil vienen de región del sureste, que encaja, por ejemplo, Río de Janeiro y San Pablo. Entonces, hay una fuerte concentración de consumidores en esas partes. Pero si vemos, por ejemplo, a México, no todo está concentrado en el DF, sino, o sea, claro, 1 de cada 10 compradores digitales se encuentra en México DF, pero vemos una proporción más balanceada a través de todo el país. Entonces, gente por la frontera, gente sí, en el oeste de México también. Entonces, es algo que tener en cuenta, que no todo ocurre solamente en los centros urbanos, que las demás regiones del interior de los países están creciendo también. Porque claro, el e-commerce es algo que todo el mundo quiere aprovechar y quiere participar en él. Y bueno, entonces hemos hablado de las ventas, hemos hablado del perfil del consumidor, las consideraciones geográficas. Entonces, ¿qué está impidiendo el crecimiento en América Latina específicamente en sí? Y claro, o sea, no es solamente esto, pero, o sea, es uno de los mayores retos. Entonces, tuve la gran oportunidad de sentarme con el CFO de PayPal Latinoamérica para charlar con él por un informe que acabo de escribir en agosto sobre el comercio electrónico en la región en sí. Entonces, quería citarlo acá porque creo que es muy, muy importante lo que dice. Dice: existen hoy más de 2.000 millones de personas no bancarizadas y sin acceso a servicios financieros, haciendo de la inclusión digital uno de los mayores retos actuales de las economías emergentes. La mayoría de los países en América Latina experimentan una tasa por debajo del 60% de bancarización, mientras que en países más desarrollados, digamos Estados Unidos, Alemania, España, más del 85% de la población tiene acceso a servicios financieros. Y eso, cuando vemos los datos de las fuentes terceros, que vemos, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, en Argentina, que, bueno, que el 44% de los encuestados han dicho que tenía una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, mientras casi un tercio de ellos tenía una cuenta bancaria. Colombia, igual, o sea, baja penetración, y también el Perú también. Pero si vemos por el lado derecho, a la derecha, en cuanto a los consumidores en los centros urbanos, aunque, claro, hay mayor penetración en cuanto a las cifras, sin embargo, vemos, por ejemplo, en Brasil y México, entre los que tienen cuenta bancaria y los que tienen tarjeta de crédito, hay una brecha de unos 20 puntos, un 20% entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, eso crea un reto
es un reto que hay que superar en cuanto al método de pagos, crear un sistema de pagos offline, un pago de cómo hago que la gente compre en línea y, bueno, ¿y qué hago con los pagos? Entonces, no voy a meterme tanto en el tema de los pagos porque, claro, eso puede ser una sesión en sí por una hora. Pero sí. Entonces, lo más importante es que cuando vemos a los principales sitios de e-commerce en la región, que hay que tener en cuenta que las empresas que son capaces de entender y superar esas barreras tendrán la mayor participación en el mercado local. Y como he dicho, no es solamente la bancarización, sino, claro, hay retos de logística, hay retos de la confianza de la gente. Por ejemplo, en México es muy difícil convencer a la gente que compre en línea porque creo que es más inseguro. Entonces la gente prefiere darle la tarjeta en la gasolinera a un desconocido para que la deslice, en vez de meter sus datos en un sitio web seguro. Entonces hay más retos más de la bancarización. Pero, como hemos visto, según los datos de Comscore también, y eso, ojito, eso es solamente en escritorio, no cuenta con las visitas únicas en móviles, tabletas, aplicaciones y tal. Entonces solamente es un panorama regional en escritorio. Pero igual, cuando ves a nivel país y a través de todos los dispositivos, Mercado Libre sigue siendo el líder en casi todos los países de la región. ¿Y por qué? O sea, como imagino que todos ya saben, Mercado Libre nacido en Argentina, entonces es una empresa de la región que conoce los retos y el consumidor de la región. Entonces sigue tratando de innovarse para alcanzar al consumidor latinoamericano. Y al conocer y poder superar, hemos visto que ya sigue con la mayor participación del mercado. Amazon vemos en segundo lugar, que claro, en México ya tiene más rumbo en México, en Brasil también, pero con todos los retos que hay, Mercado Libre sigue siendo la empresa número 1, con casi unos 55 millones de visitas mensuales. Y bueno, entonces esto del tema de los marketplaces que les voy a hablar es otro tema muy, muy importante porque los marketplaces son el gran impulsor de comercio electrónico en la región. Y no solamente en Latinoamérica, pero a nivel global. Entonces les muestro un ejemplo, por ejemplo, utilizando Mercado Libre como la empresa líder de la región, que los marketplaces han sido otro gran impulsor, especialmente para Mercado Libre. Y si vemos sus ingresos, esos son ingresos reportados de ellos en sus documentos financieros, Estados Unidos. Entonces, si vemos los ingresos en Marketplace y los que no están en Marketplace, vemos un crecimiento fuerte, casi el doble, dentro de un periodo de 2 años nada más. Y si vemos, por ejemplo, al nivel de país, entonces, ¿de dónde? Los ingresos, por ejemplo, de cada año, deslocado a nivel por país. Brasil, por ejemplo, en 2015 representó el 40% de todos los ingresos en Marketplace de Mercado Libre. Y dentro de solamente 2 años ya ocupa casi el 60%. Es decir, 6 de cada 10 ventas en Mercado Libre, en el Marketplace de Mercado Libre, ya provienen de Brasil. También vemos mejoras también en México, que está creciendo un poquito, pero para Brasil los marketplaces es un tema muy importante que está impulsando las ventas especialmente en ese país. Así que lamento, y antes de irnos quiero que ustedes salgan acá con 5 cosas para recordar, porque claro, hay un montón de números, un montón de cosas que cubrir, así que si no se acuerdan de nada, 5 cositas. 1, el e-commerce es el principal gran impulsor del crecimiento futuro para la industria minorista global. Dentro de 5 años crecerá rápidamente más del 104% comparado con un 22% para la industria minorista en general. 2. Los dispositivos móviles ya no son algo que los minoristas pueden ignorar, dado que el 61% de las ventas de e-commerce se originarán desde dispositivos móviles. 3. Al menos un cuarto de la población mundial realizará una compra digital al final de este año.
4. La falta de la bancarización y accesos a servicios financieros hacen que la inclusión digital sea uno de los mayores retos actuales de las economías emergentes, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel global. Y por último, los marketplaces han sido otro gran impulsor del comercio electrónico en Latinoamérica, especialmente en países como Brasil. Y entonces, como los mencioné al principio, no se preocupen de tomar una foto de cada lámina. O sea, esta sí, tómatela. Entonces, si quieren una copia, me escriben. Me pueden encontrar en redes sociales si tienen una pregunta, que si algo no quedó claro de las cifras, cómo lo hacemos con las cifras, cuestiones de la metodología. Yo muy feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. Y pues bueno, les agradezco por el tiempo y que sigamos aprendiendo mucho de esta gran conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mateo.